Buenas tardes, buenas tardes. Saludando desde aquí, desde Joyas Esther. Mi nombre es Angie. Vamos en vivo. Vamos a compartir. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? El locutor de ese lado, espero que estén presentes, vamos a darle like, vamos a compartir, corazoncitos amarillos, todos los presentes, quiero ver todos nuestros seguidores, activo, activo, vamos a esto, como dijimos, hoy es otro día. Más alegría para ustedes. Activo, pila, 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 pila. Vamos a darle a compartir, a darle like. Vamos a disfrutar. Saludos, saludos. Buenas, buenas, buenas. Vamos a ver si está mi gente de Yema USA aquí ya. Perfecto. Buenas. Hello. Buenas, buenas, ¿cómo están? Hey, 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 hey. Mateo, ¿qué está ahí? Buenas tardes, hola Angie, ¿cómo estás? Y locutor, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿cómo estás, Mateo? Todo bien acá emocionado para otra clase, otra aventura, otro aprendizaje junto a la grandiosa Angie, que será nuestra segunda clase, ¿sí o no? La segunda. La segunda. ¿Y qué tú crees que me tocará más, Mateo? y, y, Todo, y, todo lo que dice la gente después de esta, ¿no sabes? y también un fuerte abrazo a la gente de Joyas Esther, nuestro asociado en Nicaragua, que es el host de hoy, que es un grandioso cliente y que, bueno, todo su público está acá para aprender algo nuevo para inspirarse junto a Angie Balloon Design, que es nuestra súper talentosa decoradora de llamar. ¡Esa! Vamos a darle Estoy aquí en Joyas Esté, que me ha encantado, Mateo, tengo para decirte todas las publicaciones que ellos han estado haciendo, promoviendo el live, hermosas artes, y bueno, aquí estoy feliz en Nicaragua. Angie, ¿tú tienes un tipo de micrófono o algo ahí puesto o no? Porque no Se, me escucho. se escucha un poquito como hundido, no sé si es el micrófono o que se está tapando algo, pero se escucha un poco mal. No sé, no tengo Ahora sí, ahora sí. micrófono. Ahora está mejor. Lo que pasa es que, por ejemplo, si el locutor habla, el audio como que se divide y no se queda totalmente como en eso, pero vamos a tratar de que nada más me escuche yo. Ok, Vamos a tratar que bueno, nada más me escuche yo entonces. por Okay. ahora bien, si tienen algún problema, por ahora nos comentan, porque aunque ya veo que dice que se escucha raro, pero no sé si es solamente Angie soy yo también, me pueden decir. Bueno, déjenme saber cualquier cosita. En un momento, nosotros prendimos el televisor y se escuchó el live en el televisor, pero ya lo bajamos. Ok, Entonces vamos a esperar unos segunditos, como hay un pequeño delay, casi siempre, a ver si ya se normaliza el audio. sí, eso, el audio nada más es que salga por favor del teléfono para no hacer como un problema en el feedback, pues. Para la gente que nos comenta cómo compartimos, a su mano derecha vamos a ver un papelito de avión, el avioncito. Vamos a hacer que lo apretamos ese botón y compartámoslo a todas las cuentas que necesiten ver algo nuevo, compartir con nosotros, aprender o inspirarse para hacer unas decoraciones con Jammer Balloons. Y de nuevo, para toda la gente de Nicaragua que nos está siguiendo, también podemos compartir. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Sí está bien? Mateo, Sí, sí, yo te escucho. ahora no te escucho, Mateo. ¿No me escuchas? Angie, ¿me escuchas? No, Te dejé de escuchar. espera, ya me vuelvo a unir. ¿Me escuchas? Yo sí, ¿usted me escucha? Yo te dejé de escuchar a ti. ¿No me escuchas? Se oye súper bajito tu audio. Ok, espérate, yo veo. Me voy a volver a unir. A ver. No, no te escucho. No te escucho, Mateo.
¿Qué hacemos? ¿Comenzamos otra vez? ¿O qué? Que apenas estamos saludando y estos son, ¿verdad? Cosas que pasan, estamos en vivo. No, yo no lo escucho a Mateo para nada. No, él se fue ya. ¿Ah, se fue? Sí, Ok. atrás de nuevo. Ok, mi gente, vamos a ver. Mateo se escucha bien, es verdad. Tú te oyes muy bien. No lo escuchaba él, pero para nada, para nada, para nada. Dice que estuvo audio. Es mi audio. Claro. Oye, Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver si nos escuchan acá con Angie. ¿y a mí me escuchan? ¿Te Vamos a ver. oyen? Yo te Un, dos, escucho. no. Lo que pasa es que dicen que se escucha lejos. Mi audio se escucha lejos. Ahora sí te oyes bien. Ok, ahora sí. Ok, ok, ok. Estamos aquí, estamos bien. Ok, No sé ahora si sí estamos bien. que tengo, no sé. Voy a apagar el abanico, a ver, no sé qué es eso. Vamos a ver, no sé, pero por ahora estamos bien. Nos escuchan a los dos, así ahora se escucha mejor. Vamos a seguir. Si hay algún problema, entonces básicamente vamos a salirnos a grabar lo que lleva el video y después lo volvemos a empezar. ¿Ok? Sí, porque con Instagram nunca se sabe. Yo anoche estaba en live aquí mismo, con esto mismo, y todo estaba perfecto. No, O pero ahora se sea, escucha bien. qué bien, qué bien. Ok. Bueno, como les contábamos, hoy estamos con la gente de Joyas Esther, nuestro asociado de Yemar en Nicaragua, y tenemos a la talentosa Balloon Design by Angie, acá que es Angie Checo. Es nuestra artista de hoy. Hoy vamos a aprender algo muy especial con Angie. Entonces, para los que no nos conocen, yo soy Mateo, el representante de marketing de Yemar USA, y conmigo tengo ya obviamente a Angie. Vamos a darte una bienvenida. Angie, ¿qué nos puedes contar de ti y de cuánto llevas trabajando con los globos? Bueno, muchas gracias, Mateo, por esa presentación. Gracias a Gemma USA por confiar en mi talento y permitirme hoy compartir este proyecto que he diseñado para que aprendan algo súper lindo con un encantador impacto visual. Mi nombre es Angelina Checo, más reconocida como Angie. Tengo más de 10 años trabajando en la industria del mundo de los globos, pero como siempre digo, a modo de carrera ya profesional, tengo dedicándome a esto unos 3 años, o sea, que eso es mi carrera. Porque no es lo mismo hacerlo de medio tiempo o de entrada extra a cuando ya tú te dedicas a esto full time. Eso es verdad. So guys, pretty much she was presenting herself. She is Angie. You can know her, look her up as Angie Balloons Design. Balloons Design by Angie, I'm sorry. She's been working with balloons for roughly 10 years, but professionally, her full-time job has been for 3 years around there. So it's very different, it being a hobby than being a full-time job, which for now, this is her full-time job. Okay, Angie, ¿algo más? ¿Qué quieres Bueno, comentar? estoy contenta, estoy en Springfield, Massachusetts y transmitiendo desde la cuenta de Joyas Esther, súper feliz y con un proyecto que estoy segura que le va a gustar mucho. Okay, so we're gonna start the class on it right now, and we just want to give a special thanks to Joyas Esther. That's how our associate in Nicaragua, our Jamar USA's associate. Anywhere, if you find yourself, if you happen to be in Nicaragua, you could go to Joyas Esther and shop for Jamar balloons. So, ahora sí que empecemos con la clase. Vamos a hablar con la lista de colores de materiales que vamos a trabajar hoy. Exactamente. Mira, Mateo, yo soy excelente con los tonos, pero los números a mí algunas veces se me van, pero los tengo aquí. Perfecto. Acá sí Ok, no, sin embargo, acá tenemos el balloon chart, que lo podemos usar, lo podemos bajar desde la página de Jamar USA. exactamente. Pero mira, vamos a estar usando hoy el PIN, Alejandro, el PIN 057. So we be, También- Angie. Color, tamaño y me dejas a mí traducir. Mira, del PIN 057 lo vamos a estar utilizando un globo de 19 pulgadas, calibrado 17. Okay, so we're going to be using a 057 pink 19-inch balloon. Ok, seguimos. Del mid Green 049, vamos a utilizarlo en 12 pulgadas,
19 pulgadas y 5 pulgadas. El mint green, we're going to be using the mint green. That's the color 077. And 5 pulgadas, 12 y 19. Exactamente, igual light green, 5, 12 y 19. Light green, 0, 11. And then the light green 011, 5 inch, 19 inch, and 12 inch. Del mocha vamos a utilizar 260 y 12 pulgadas. And we're going to be using the mocha 076, 260, and 5 pulgadas. Sí. Igual del brown. And also the brown 048, 5 inches, and 260. Aquí no te quiero presionar, pero acá hay un master, acá hay un Gimmer Master viendo tu clase, así que vamos a hacer el esfuerzo. ¡Oh, Vincenzo! ¡Hola, Vincenzo! Okay. Y también vamos a utilizar el Green 012 de 12 pulgadas, de 5, 12 y 19. And we're going to be using the 012 green, 5 inch, 12 inch, and 19 inch. Luego de Vincenzo, chao. ¿Perdón? No, le estaba saludando a Vincenzo. El mocha, le recordamos que el mocha es el 076. Exacto, va a decir los números. Exacto. Y de blanco vamos a utilizar 2 globos blancos de 5 pulgadas. And we're going to be using 2 5 inch 00 blue white. Ok, yo creo que ahí estamos con todos nuestros materiales. Y, bueno, una última cosita. Vamos a utilizar Baby Pink 160. And we're going to be using 073 baby pink for 260s. Este es el 076. Son muchos detallitos, así que tengo que darle rápido. Perfecto. Ok, dale, vamos a empezar. Let's begin. Para la gente que se está uniendo, por favor, recuerden que esta clase va a estar grabada en la cuenta de Joyas Esther, nuestro asociado en Nicaragua. Muchas gracias por tenernos hoy en sus casas. Y también compartan, por favor, este live con alguien que necesite más ayuda, más inspiración, aprender algo nuevo sobre los globos y más que todo los globos de mar. Como te había dicho Mateo, hoy vamos a hacer un búho, una escultura de un búho con globos. Entonces, este va a ser el cuerpo de nuestro búho. O sea que el animal, an owl. Ajá, un búho. Ok. Ok, un búho. Este es el cuerpo de nuestro búho, que es un globo de 19 pulgadas calibrado a 17. Okay, so today we're going to make an owl theme decoration, and we're going to start off with a 19-inch balloon, the pink balloon, and it's going to be calibrated to 17 inches. Ok. Entonces, en el alrededor del cuerpo del búho vamos a poner estos globos 260, tenemos 2 brown, le dejamos inflar 3 dedos. Okay, so we're going to start off with 2 brown balloons that says 048, and we're going to inflate it, leaving, roughly 2 fingers. Ok, entonces para comenzar vamos a hacer 2 burbujas que las vamos a convertir en pellizcos. Esta es mi primera burbuja. Hago una segunda burbuja de 2 deditos, bien pequeñitas. So we're going to start off with 2 one-finger bubbles, and we're going to turn it into a pinch twist. Ok, yo voy a ir a tu ritmo, Mateo. Así es que vamos a hacer una buena clase. Exactamente. Entonces, las giré y ahora tengo 2 pellizcos. And as you can see, now we have 2 pinch twists. Aquí en mi cuello voy a ajustarlo con los 2 pellizcos. And now we tied the 2 pinch twists with the 19-inch balloon. Y también voy a agregar mi otro globo. And we're going to add on the second balloon. Remember, we're going to leave 2 fingers left over. Porque con uno solo no me da para hacer el contorno del cuerpo. We need 2 because we need to wrap it around completely on the balloon. Entonces, ya en esta parte, ¿ves? Que sería la parte de abajo donde vamos a poner las patitas o las garras. Vamos a marcar, tiene que quedarnos
centralizado. So we must focus on it being centered and completely wrapped around. Tengo que mi gota de agua, que es mi punto de referencia de lo que es el centro del globo, y eso lo voy a tomar en cuenta para que me quede, para mostrar la centralización de mis patitas. So we must guide ourselves with a tiny mark on the top that's going to mark the center of the balloon, and that's where we should, tie both ends together. Aquí marqué y voy a hacer 2 pellizcos. So once we reach to the top, we're going to make 2 pinch twists with one of the balloons. Le recordamos que Joyas Esther está teniendo un concurso durante el live. Para la gente que comparte el live y use el hashtag Yo Emprendo con Llamar en este live. Lo mismo vamos a hacer con esta parte. Vamos a hacer 2 pellizcos. And on the other side, we're also going to make 2 pinch twists. Entonces, mi gente, esta parte más larga la voy a unir con estos 2 pellizcos. Ven, y este excedente lo voy a cortar. So we're gonna tie on one part. It's like a roughly 4-finger bubble that we're gonna tie on, and then we're gonna cut the excess. Para la gente que me está preguntando, la gente de Joyas Esther está haciendo un concurso durante este live, en vivo, que es básicamente compartamos el live con otra persona, con el avioncito que tenemos a mano derecha, y también usamos el hashtag Yo Emprendo con Llamar, y bueno, así les dará la oportunidad de ganar un grandioso premio. Corté mis excedentes, Mateo, y ahora tengo mis 2 pellizcos. Okay, so now we cut the excess, and as you can see, we have 2 pinch twists on each side and around a 5-finger bubble. Ok, entonces vamos ahora con la parte de las patitas, o son garras, ¿verdad? No son patas, son garritas. Aquí tengo mi globo brown. Ahí veo los hashtags por todos los comentarios. Now we're going to use the 048 brown 260. Donde voy a simular que mi búho se está agarrando las patitas. Hey, Este es como y el búho va a estar agarrando una ramita. If you have any quality concerns, can you please DM us or contact us at we'll be glad to help out. Sorry for the inconvenience. Okay, vamos a usar otro globo 260. Sí. El caso brown y el mocha. Exacto. El mocha es la rama donde el búho va a estar parado. Okay. Okay, so now we're going to be using the mocha. And that's going to be... Voy a hacer las garritas. So the mocha is going to be the tree branch that the owl is going to be standing on, and now we're going to tie brown to the mocha. Lo único que voy a hacer aquí, Mateo, son 3 loops que pasen alrededor de mi mocha, ¿ok? The only thing that we're going to do here is 3 loops wrapped around the mocha. Me ayudo con el pollo para ir entrelazándolo. Vamos hasta arriba, marcado. Bueno, no tiene que compartirlo en la historia, compártanlo por por DM, a la gente que está cercana a ustedes. ¿En qué consiste la dinámica del juego de concurso, Mateo? Vamos a compartir el live con alguien que nos siga a nosotros, a ustedes, y básicamente invitarlos a vernos con nosotros y usar el hashtag Yo Emprendo con Llamar. Vaya, miren, ahí tenemos la primera patita. So now we have the first owl feet. That's the first one. Sí, aquí. Entonces la otra, quedamos por aquí. Está bastante pegadita. Muy bien. And as you guys can see, that's the owl.
and the tree branch, that's what the first set of feet. Or, Cuéntame si se está entendiendo, Mateo, si la gente está captando la idea del diseño. vamos a ver qué piensa la gente por ahora. ¿Qué les parece la clase? So far, what do you guys think of the class? Please let us know in the comments. Quiero que sepan que este búho va a estar al lado de un árbol, así que prepárense, gente. El búho está al lado de un árbol. Al lado de un árbol, ¿qué vamos a hacer? Okay, so this part was one part of the class. The other, we're gonna make a tree or attach it to a tree. So acá nos dicen súper, excelente, excelente. Acá dice, me encanta la agilidad de Angie. Gracias. Vamos a ver quiénes de mi comunidad vinieron para acá, para Joyas Textil y para Gemma USA. A ver este live. So far, we have two 260s, brown tied onto the mocha, and it's 3 loops for each 260. And we Voy a reemplazar aquí esto rapidito. Un look me faltó que se fue el aire. No pasa nada. Esto va a ser rápidamente. Lo agregamos a lo que estábamos trabajando con un nudo. we simply make a knot on each. Y damos la vuelta. Venga, ahí ya lo reemplazamos. Listo, un nudito más. Esto lo vamos a agregar en los pellizcos que hicimos en la parte de abajo del búho. So this is going to be the 2 feet of the owl, and as a reminder, the mocha is going to be the branch. Para la gente que apenas se está uniendo, le recordamos que este video está grabado en la cuenta de Joyas Esther, nuestro asociado en Nicaragua. Those of you who are just joining right now, this live will be sent to Joyas Esther, our associate en Nicaragua. Y también le recordamos que va a estar grabado y guardado como todos los videos. Hasta la clase anterior de Angie está en nuestra cuenta de YouTube en Yamar USA. Solamente buscamos en YouTube Yamar USA. Acá lo busco en los comentarios. Mateo, yo me vi. Oíste, Mateo. ¿Cómo? Yo vi a la clase mía. Sí, esa es la clase. Yo me vi ahí, sí. Para que se suscriban en YouTube están todas las clases en Yamar USA en el comentario de abajo. Acá dice, amiga de mi corazón, Angie, besos. Te lo mandas Pedro. Besos, me encanta que me den cariño. Listo, voy a contar unos secretos porque como tuve que agregar, se me acumuló un poquito de látex de más. No quiero tener ese sucio aquí en mi trabajo. Okay, Siempre trabajo lo más limpio posible. So now we're going to cut off the excess and, to keep everything nice and clean, we're going to cut off the tip of the 260s. Solamente necesito un excelente para conectar. Solamente. And we only need one of the excesses to connect. Acá nos dicen, Angie, siempre tan linda, gracias por tantos conocimientos. Gracias. Espérense ahí, vamos a ver el lado. ¿Cuánta gente tenemos aquí? Vamos a ver. Que me pongo emocionada y no llamar. No lo tienes que guardar en la historia, solamente compártelo en los comentarios a tus seguidores. Miren aquí, quedó perfecto en los dos pellizcos. Those are the 2 time points, and the distance is perfect. All we have to do is tie it to the pin twist. Solamente voy con mi exceso a unirlo en los pellizcos que hice. Es lo único que voy a hacer. Okay, solamente, we only have to tie it onto the pin twist, as I previously said, with only one part of the 260. Y ahí queda ya perfecto. No tenemos que usar pegamento ni nada. Perfect. We don't have to use any type of adhesive. It's just balloons to tie. Ok, Mateo.
con la parte de arriba, que son los ojos, que algo que es característico de los ojos, que tienen los ojos grandes. Acá nos dicen, Angie la mejor, la mamá de la mamá. A ver, tengo muchas quejas en Instagram. Ahora vamos a hacer la parte de arriba del cubo. Para los ojos vamos a estar calibrando esto yo me aproximadamente a 4 pulgadas. Okay, so now for the eyes, we're going to be using the white balloon 5 inches calibrated to 4 inches. Ya estamos a 170 espectadores, estudiantes. Uepa, qué chévere, exactamente. A 4 pulgadas, Mateo. ¿Cómo? Para los ojos, globos de 5 pulgadas calibrado a 4. Okay, 5 pulgadas, that's 5 inches calibrated to 5, to 4 inches. That's for the eyes. Bien redondita. Atamos juntos. Ok, acá me comentan que también podemos para participar en el concurso, cuando se acabe el live y lo guardemos, compartamos el live a nuestra historia y usemos el hashtag Yo Emprendo con Yamar. ¡Wow! Pero qué chévere. Ahora, Mateo, vamos aquí a anudar nuestro cuello de uno de los 5 pulgadas con nuestro cuello otra vez más 260. Okay, so now we're going to use another 260 with the 5-inch balloons that we built. Remember, those are 4-inch sizes calibrated. ¿Vamos a dejar algún excedente, algún dedo en el 260? Sí, de ese globo es solamente para tornear el borde de los ojos. Todo lo que está Okay. se va a importar. Ok, el resto se corta. Sí. Y vamos a hacer aquí un pellizco. And now we're going to make one pinch twist. Y ahora vamos a pasar por todo el contorno del globo de 5 pulgadas y lo voy a colocar en el pellizco. And now we're going to wrap it around one of the balloons and tie it against the pinch twist. And we're going to do the same thing for the other. Bien ajustadito que quede bien. And it has to be very fixed, very nice and tight. Al hacer el pellizco, eso nos ayuda a darle más firmeza a la unión. Y queda súper bien. So the reason why we make a pinch twist is to give it a little bit more firmness into the two 5 inches. Acá también mencionan que podemos, bueno, no sé si están viendo la gente de Jorge Esther, pero también podemos comentar cuando vemos el video. Pero también nos dicen que es válido si hacemos un screenshot del live y lo compartimos usando el hashtag Yo Emprendo con Yamar y etiquetamos a Jorge Esther y Está muy chévere esa dinámica. Entonces, con otro globo vamos a hacer la parte como, no sé, se ven como las cejas, que arriba, como esa expresión así. Pero es un búho cute, una búa. So right now we're going to add a little bit more details to the face of the owl, and you know how an owl would have like a little bit of marking right here on the eyes. That's what we're doing. Acá nos dice, Angie es la mejor, me encanta. Ay, gracias. Disfruté mucho tu clase ayer, me encantó ese helado. Muy linda esa clase, esas palabras que nos dio, la verdad que fueron muy conmovedoras. Y si se perdieron el live, pueden verlo en nuestra página de YouTube que está en USA. A mí me dijo los globos 260 al pellizco y el pellizco va a quedar para atrás, ¿ok? Lo voy a pasar aquí adelante. Miren, así. Y voy a marcar. So the pinch twist will be the back part of the eyes, and now we're gonna tie on the 260 onto the pinch twist all the way around and front. Voy a medirlo, el look que acabo de hacer con el que estoy haciendo ahora, y lo voy a marcar. So basically, we're gonna trace the same 260 to the same size. That way, we give a double illusion and pretty much stick it together. Acá dice,
pellizco para hacer todas las uniones ahí. Acá nos comentan, Angie, vi el lanzamiento de tu Be Happy Tour. Felicidades. Gracias, estoy happy. Aquí tengo todo así de mis abejitas. Y nada, muy contenta con la receptividad que ha tenido la noticia del tour. Gracias a todos los que han compartido, los que están celebrando conmigo, los que se están inscribiendo ya, Mateo. La Ajá. gente está So, bien activa. ahorita vamos a hablar más de tu tour cuando terminemos la clase. Wow, está muy lindo. Very nice. Para los amigos de Joyas de Esther que están acá, por favor en los comentarios nos pueden aclarar las reglas del concurso para que la gente pueda ver. Y pueden fijar el comentario si quieren. Esto es lo que tenemos por atrás, el pellizco y un excedente. ¿Ok? So, as you guys can see, we have the owl eyes, which resembles exactly like an owl. It looks very nice. And that's what you should be having so far. Vamos a hacer ahora el pico. Voy a utilizar un globo 350 amarillo. Podrían hacerlo también con un 260, pero yo lo quiero hacer con un 350. We're going to be using the yellow. We're going to make the peak of the beak of the owl, and it's going to be with a 350. You could also do it with a 260. Para el pico vamos a hacer dos burbujas, una pequeñita de unos 2 deditos y la otra de 3 deditos, una más grande que la otra. Es una burbuja de 1 y otra de 3. Ajá. We're going to start off with a 1-finger bubble followed by a 3-finger bubble. Y voy a unir mi nudo con la conexión. And we're going to put the knot united with the connection, and we're going to twist it. Y ahora corto el excedente. And we cut the excess. Oh. Le recordamos que todos los globos los podemos encontrar en la cuenta de J. Esther, nuestro asociado en Nicaragua, también en todos los puntos de venta de Yamar. We use the same balloon. We're just going to use a 1-finger bubble and a 2-finger bubble. Asegure y corto el excedente. And we cut the excess. Ok, sin duda, aquí tenemos el piquito. Entonces esta parte la vamos a agregar aquí. La parte más chiquita va para abajo o para arriba. So as you can see, that's the owl right there. That's the beak. Very nice. Entonces ya con el excedente lo jalamos para atrás para agregarlo aquí en nuestro proyecto. And and now we're going to tie it onto the pinch twist, and from the front all the way to the back. Listo. Lo voy a tener de frente ahora. Ok, para la gente que está aprendiendo algo nuevo, para la gente que se está inspirando, que estamos viendo algo interesante, por favor, manden un fuerte aplauso a Angie. Guys, if you're learning something new today, please send a round of applause to Angie. So far, this owl is the perfect owl for us today. So please, guys, let's send her a big round of applause. Un fuerte aplauso. Gracias. Mateo, entonces sobre el excedente que ya teníamos aquí, donde están los ojos, vamos a agregarlo en nuestros cuellitos que están en el cuello de nuestro globo de nuestra hermana, que es el cuerpo. So with simply, we're going to use we're going to tie on the two structures together. We're going to tie it onto the pinch twist that's on the 19-inch structure, and using the pinch twist. Estoy acomodando todo porque como no estaba de frente al trabajo, ahora que lo veo de frente, me estoy asegurando de que todo se vea bien. So now we're going to make sure that everything is nice and in place. And as you can see, Angie's just fixing everything together. ¿Cómo lo ves, Mateo? Yo lo veo como el búho más lindo que yo he visto en mi vida. Ese búho, yo normalmente le tengo miedo a los búhos, entonces a ese no le tengo miedo. Bueno, aquí tenemos la primera parte. Vamos a dibujar unos ojitos. So now we have the first part. Mi manera más fácil de dibujar ojos. Angie, acá te mandan miles de aplausos. Dime, Mateo.
Acá te mandan miles de aplausos, perdí la cuenta. ¡Yay! Gracias, me encanta esa energía, me hace trabajar con mucho más ánimo. Pero Gracias. en serio, demasiado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aplausos. Tiene que me está dando tanto amor para yo también devolverte ese amor. Y nos dice, cute, qué lindo. Déjame arreglar el cuello aquí, un poquito. Mateo, entonces le vamos a hacer unos ojitos dormilones al búho. So now we're going to be making him some lazy eyes. This is how she describes lazy eyes or sleepy eyes. Let's see if we can achieve this. Either way, it's going to be something very cute. Ah, sí, están dormilones. Ahí está. Ok, ahora el búho necesita dónde sentarse a dormir, porque verdad, ahora vamos a hacer el árbol para el búho. So now we're going to be making the tree for the owl because it needs a place to sleep. Es bien rápido, pero no es sencillo de hacer. No dura más porque estamos explicándolo. Perfecto. Hola, ¿cómo está Rosibel? Acá dicen que ponen la canción de la mamá de la mamá. Ok, Mateo, yo traté de adelantar un poco para que nos diera el tiempo. Básicamente voy a hacer un resumen de las calibraciones, pero ya tengo todo inflado. Ok, vamos a hablar sobre la calibración y después empezamos. Vamos a hacer, esta es la base, esto es el árbol, pues el... Esa es la base para nuestro árbol. So we're gonna talk about the base of the tree, which is pretty much the recipe. She already pre-built many things, but let's just talk about how we did it. Perfecto. Globos Moca de 12 pulgadas calibrado a 8. 3 cuartetos. So we're gonna be using 12-inch mocha balloons. That's gonna be calibrated to 8 inches. 3 clusters. Tres cuartetos. 3 cuartetos. El otro está aquí. Está aquí. Three clusters of the 12-inch Dos balloon grinder. de globos de 5 pulgadas calibrado a 4. Brown. ¿Cuántos cuartetos? 2. So, and now we're gonna use 2 clusters of the brown 5-inch balloon calibrated to 4 inches. Yo los estoy uniendo amarrando cuello con cuello. Entonces, dejé 2 sin amarrar para hacerlo con ustedes. So we're gonna simply just tie neck to neck on these balloons. Remember, it's 3 clusters of the 12-inch balloon calibrated to 8 inches, and 2 clusters of the mocha. I mean, of the brown, sorry, calibrated to 4 inches. Y vamos a poner así intercalado 2 de 8, de 4. De 8, de 4. It'd be a 1 and 1, so 8 inches, 4 inches, 8 inches, 4 inches. Por ahora no hemos usado ningún tipo de amarre y ningún tipo de pegamento para que la gente se recuerde que esto es solamente con los cuellos y los 260. Aquí tengo mi base ya lista y voy a introducir mi base de globos por mi base de globos. So now we're going to simply place this small base and we're going to put it onto the second, the first 2 sets of clusters in between. Vamos a hablar un poco de lo que estamos en esta parte del proyecto para que puedan captarlo. Y a medida que voy avanzando, lo vamos a ir subiendo. Bueno, tengo un cuarteto adicional, igual, calibrado a 4, que lo voy a poner aquí para comenzar a hacer el tejido de mi tronco. Esa es la misma técnica, el mismo, solamente lo vamos a hacer verticalmente, ¿cierto que sí? Repíteme. Vamos a hacer la misma técnica, sino que la vamos a repetir verticalmente. No, solamente un solo cuarteto para que me soporte todos los 260 que voy a comenzar a poner aquí. Voy a poner 4 globos 260 ahora y utilizaré este cuarteto como base para comenzar a tejer. Okay, perfecto. Now we're going to start off with the cluster of the 4-inch brown balloons, and then we're going to add the 260s of brown and mocha.
Tengo estos ya inflados, dejándolo sin inflar 3 deditos y voy a hacer duplas amarrándolos en pares. So we're gonna use duplets for this, and reminder, we're gonna be leaving 3 fingers of leftover for each balloon that we blow up, and we're gonna be making them to duplets. Voy a pasar por la parte de abajo de mi cuarteto que acabo de poner aquí pequeño y lo llevo de abajo hacia arriba, hacia el centro del cuarteto. So we're gonna start off by inserting it from below and all the way up. That way we fix it. Para la gente que apenas se une, acaba de llegar, este video está grabado en la cuenta de Joyas Esther, nuestro asociado de Nicaragua. Entonces pueden ver todo lo que hemos hablado previamente. Sin embargo, la gente de los comentarios siempre nos ayuda contestando esas preguntas. Así que muchas gracias a ustedes. También podemos ir a la cuenta de YouTube, Yamar USA, donde podemos ver todos los videos, todas las grabaciones y clases. Listo, Mateo, lo que voy a hacer con esto es entrelazarlo en mi base para cubrirla. So now all we have to do is cover the base, and just we start twisting the 3 of them, as you can see, and then we always leave that one. That's kind of like to follow the shape. Perfecto. Lo voy a hacer hasta esa altura para poder aquí hacer la parte de arriba del mar. Estos más o menos son como que 6 pies o cuánto. Esta base debe tener como 6 pulgadas. Como 5. No, como 5, menos de 6 pies. Menos de 6 pies. Tiene que tener como 5 o 6 por ahí. 5 y medio más o menos. 5. 5 y medio más o menos. Okay. So this are roughly 5.5 feet. 5.5 feet. Sorry. The base. Para los que creen que yo soy alta, no, señor. Yo tengo 5 pies. Cuidado. Estamos a 180 espectadores. Estamos en una clase llena de energía, llena de gente, llena de mucho aprendizaje. Así que muchas gracias a todo el mundo que se unió hoy a la clase de Angie. La cuenta host también, Joyas Esther. Ahí estamos, Mateo. So then we just tie. Vamos a cortar algún excedente, vamos o dejar todo como está. Corté todos los excedentes y los anudé, pero los voy a dejar aquí para usarlo como soporte. Al final, si yo no necesito nada, lo quito todo. Okay, so now we're gonna tie all the ends together, and we're not gonna cut any excess or any leftovers. We're gonna leave it because those are gonna be our tie points. Now we're gonna bring in the lime green and the mint greens. Sí, un cuarteto calibrado orgánico. No tiene un tamaño en específico. No los medí. Los calibré así. Desde como pequeños, como grandes. Pero más o menos vamos a dejar como el mismo tamaño. Sí. Si yo te fuera a decir un tamaño que tiene esta broma, este vendría siendo 9,5, este vendría siendo 8, este 8,5, así. Okay, so these are not sized to a specific size. However, we want to maintain the same or so. But you could do it to, those are 12-inch balloons. We could do it to 8.5, 9, if you want to calibrate them. But she didn't do it. But we did keep the same technique. These are like mint green and the light green. ¿Cuántas duplas son? ¿Cuántos cuartetos? Perdón, 2 cuartetos y este es un quinteto. Y en el tope tiene un nuevo de 19 pulgadas. So we're going to have 2 clusters of 4, and the last one will have, it's a cluster of 5 with a 19-inch round large balloon, as you guys can see. Cuando, locutor, por favor, podemos levantar la cámara un momentico para que la gente pueda apreciar esto. Claro que sí. Muchísimas gracias. You see right there, as you can see, estos son los 3 clusters con uno de 5. ¿Ahí se ve bien? Ahí está perfecto. Gracias. Okay. Entonces, Mateo, tengo preparado aquí unos rellenos. Están conformados por tríos de globos de 11 pulgadas y uno de 19. So now we have two clusters, which consist of 3 balloons of 12 inches and 1 of 19 inches. Remember, these are the regular greens, light green, and regular greens and light greens. Todo inflado orgánico y en total son cuartetos orgánicos. All of them are organically inflated. There's no sizing on this. Guys, just keep in mind the balance between the sizes. If we're going to use a large 19-inch balloon, we must make sure that there's enough of that everywhere.
Es muy importante que le recordemos a la gente que cuando trabaja con esa técnica de 19 y 12 orgánicamente, hay que tener un balance de los tamaños, porque no necesariamente podemos hacer las cosas orgánicas y como que dejarlo así. Hay que, como pueden ver, hay que mantener esos 19 pulgadas por algunas partes de la decoración para que no se nos vea desbalanceada la decoración al final. Así que es muy... Así, y procurar que el globo siempre quede redondo. And make sure, yes, always make sure that the balloons are very well rounded when you do something like this organically. It might not look the best and it might not look balanced if we don't. Acá me dicen, Mateo, quiero ganarme el kit. Bueno, no lo regalo yo, lo está regalando la gente de Joyas Esther, así que por favor les escriban a ellos para ver quién es el ganador. Yo no les puedo mandar algo de Estados Unidos a Nicaragua, entonces. Muy fácil, Mateo, de dar volumen y rápido. So as you guys can see, this is a very fast way to give volume and a lot of size to your decoration when we're using 19-inch balloons. Sí, Angie me dice sí puede. Angie, por favor, Angie. Me dice que sí puedo. Anda, Mateo, hashtag Mateo Emprendedor. Ahora vamos a ver nuestro árbol trío de 5 pulgadas calibrado orgánico también. Díganse a 4.5, 4. Hola a todos. Claro que sí pueden mandar a Nicaragua, ¿verdad? Angie. Espérate que no suena. Angie. ¿Escucha? Oh, ahí está viendo. Hola Angie, hola. Hola, ¿quién veo que no veo? Ah, ya veo que andas por mi país, ya veo que estás por Nicaragua. ¿Cómo estás? Ay, de Angie a Angie, ay, mamá. Acá está. Desde aquí de Nicaragua, cuéntame, ¿qué te llevo? De todo. Fritanga, yo quiero Fritanga. Bueno, aquí estoy en San Luis, estoy inspirada ahora mismo, estoy aquí en mis aguas. Mira, hola, sí se puede enviar, no seas malo. No seas malo. Bueno, se los encargo con mi amiga Angie, que también es paisana, es nicaragüense, y bueno, a ella le pueden pedir el regalo. Mira qué fácil se sale. En esta parte lo que estoy haciendo es solamente dando volumen y aspecto orgánico, agregando los pequeños, los de 5 pulgadas en tríos. Okay, so now we're going to be using the fillers, the 5 inches in trios. Those are just going to be fillers for our large scale, large volume tree. Esto lo estamos anudando con el cuello, ¿cierto que sí, Angie? ¿O no todos? Está muy inspirado. Mateo, saludos a María, tiempo sin verla. Sí, yo también. Sí, está la señora María por ahí. Un saludo. Sí, lo está viendo. Sí, la está viendo. Bueno, entonces yo iba a bailar, pero como está ahí, no vamos a bailar. Acá dice, me fascina ese color. Esos son el green standard, el light green y el mint green. Todos son colores de Yamar, los podemos encontrar en cualquier punto asociado de Yamar. En este caso, Joyas Esther, que es nuestro host de hoy, en Nicaragua. Yo lo único que le quiero decir... Bueno, desde ahí, díganme ustedes, tengo que sentarme ahora para ver un poquito más. Nacatamal, eso es... Ay, qué rico. Ese no te lo he presentado. Sí, Mateo no. es fanático de la fritanga, le encanta la carne asada, el gallo frito, el queso frito, la enchilada, las enchiladas de arroz. Todo eso es muy rico. ¿Cómo se ve, Mateo? Porque voy a verlo en la cámara, porque de verdad que no tengo percepción. Me gusta siempre verlo. Vamos a alejar un poco más porque creo que necesitamos ver la base también para ver cómo se ve. Y para que la gente nos ayude a decir sí, que les falta. Yo veo muy balanceado, bueno, yo soy muy experto en las decoraciones, pero hay que tener un balance en todo lo que hacemos. Vemos que los 19 y todos los colores tienen una sinergia, pero sin embargo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué le podemos hacer más? Yo solo sé que dice que Mateo te mandaría un buñuelo con bastante miel.
Bueno, es que en Nicaragua también hay buñuelos. Y Sí. son igualitos al... No. No. Son más sabrosos. ¿Son más sabrosos? Ay, no creo. De que... Ok. La parte de la trama ya casi la estamos terminando. Ay, bueno, ya, bueno, vamos a hacer un llamar de Nicaragua para que la gente me lleve comida. Escríbenos por DM, te damos la dirección. Estamos bien. Buñuelos. Bueno, Lore, esos son los buñuelos de Nicaragua. No sé si son los mismos de los de nosotros No. de Colombia, No. pero, sin embargo, comidas, Son muy comidas, deliciosos. los vamos a aceptar. So simply, we're just covering all the excess. I mean, all the gaps, all the holes that we need to give it more volume. As a reminder, the main piece of this decoration is the owl that we just previously learned. If you're just joining us right now, we could find this in our YouTube page, Jamar USA, and you could also go to Joyas Esther. That's our associate in Nicaragua. Mira, Mateo, ha sido controversial. Mira, te van a traer cacao, arroz con leche. Yo quiero toda la comida nicaragüense, me encanta. Buñuelo. No, pero ustedes también con sabrosura. Todo eso nos lo pueden mandar con Angie, que está en Nicaragua, desde Joyas Esther, nuestros asociados de Nicaragua. Yo quiero salpicón. También salpicón quiero. Voy a ver de lejos para ver si tengo el volumen que quiero. Ay, pero me parece que sí, se ve súper nice. Dios. ¿Qué pillas del qué es eso? Es guirilas, es como lo más parecido a la guirila creo que son las cachapas. Ah, no, los he probado, pero me gusta mucho, así me gustan mucho las cachapas. Pero las mías son arepas de chocolate. A las con coco de Barranquilla y arepas con huevo, eso sí me gusta. Dios. Ay, no. Este live se lo llama. Acá nos comentan, Angie, se ve hermoso. Está muy concentrada con los colores y dándole el último detalle al árbol. Mucho volumen en este árbol que básicamente son globos de 19 pulgadas que le están dando más el volumen a todo. Es una forma de ahorrar el producto, pero hacer algo bien grande. Saludos, Wally. Recordemos que esa es una de las ventajas de los globos de 19 pulgadas, que de hecho son uno de nuestros productos estrellas, puesto que solamente nuestra marca Yemar los tiene. Es que al usar un globo de mayor tamaño, ahorras más espacio. Ocupas más espacio, ahorras más globo, más producto. Hay concentrada con su árbol. ¿Esto qué va a hacer, Angie? Este es un trío de globo de 12 pulgadas en plano blanco con un trío de globo de 5 pulgadas. Okay, so that's a 5-inch trio with a cluster of trio and a 5-inch and a 12-inch. That's going to be more of an accessory work. Esto va a ser como la grama. Okay. It's kind of like the grass illusion. Super. Si comparten el live y llegamos a los 200 desde Yamar USA, nos comprometemos a enviar un detalle a cualquier persona en Nicaragua a través de la ¿cómo se dice? ¿Qué cosa? Lo que ellos hicieron con el hashtag. El hashtag de Yo Emprendo con Yamar. Sí, pero comiencen a compartir. Si llegamos a los 200, desde Yamar USA nos comprometemos también. Solamente voy a agregar unos cuantos para ir bajando otro. So now we're going to add 260s. ¿Esto es para qué, Angie? Para hacerlo un poco más grueso el tronco. Okay, so now we're going to make the tree trunk a little bit thicker. As you can see, it's super important to keep balance around the whole decoration. So with all that volume, we're going to have to add a little bit more 260s to the base. So it's no problem, no big deal. It's actually going to give it a little bit more detail, and it's going to make our decoration look a lot better. Así, perfecto. Super nice.
So we're going to start off with 3 260s to the same direction as how we previously learned. And then we're going to add the last one. Casa Fiestas. Ok, recuerden que para que participar la dinámica es compartan una captura o el video guardado al finalizar en sus historias con el hashtag Yo Emprendo con Yemar. Y etiquetan a Joyas Esther y a Yemar USA. Mateo es un verdadero primero, una explicación súper buena. Aquí ya no pueden ver pero estamos viendo lo que estoy trabajando, pero eso queda fijo. Okay, so we're going to keep on adding the 260s. Eso más o menos, Angie, esto lo vamos a hacer, ¿cuántos globos? ¿Son 3 más? ¿Esto lo vamos a hacer? ¿Con cuántos globos? 260. 3 más. En total 6. Oh, 6, son 6 más. O sea que en total tenemos 9 260. Si no me da la cuenta mal. Seré yo la ganadora. Bueno, los dejo en las mejores manos. Mateo, me avisa si llegamos a los 200. Ok, nos vemos muy pronto. Igualmente, si... Hicimos 3 en dirección contraria, Mateo. And now we're gonna inverse the 260. Angie, yo sé que es difícil a veces, pero no, por favor no le demos la espalda a la cámara para poder ver lo que estás haciendo. Ok, ahora sí vamos a organizar todo nuestro árbol. Este es el frente. Lo miramos. Ahí se ve. Esta es nuestra base. Este es nuestro bus. Este es nuestro tono. Se les soltó esto, lo reemplazamos rapidito. Se explotó una de la parte de arriba, lo voy a hacer súper rápido. So we're just gonna quickly fix something. You know, sometimes it happens, balloons pop, or when we handle them properly, it's okay. Oh, we don't have to worry about anything. We just add on the next one. It's no. Estoy escuchando por el periodo de los globos. ¿Perdón? Porque ya no te estaba escuchando por el sonido de los globos y ella estaba preguntando qué tú estabas diciendo. Yo le estaba diciendo que tú estabas traduciendo. Ah, ok. Yo tengo el traductor del traductor. Ya, listo. Y esto va para adelante, otra vez. Esto para adelante, esto para atrás. And it's super simple. That's how we fix our little issue, but it's fine. Now we're gonna. Ya estamos listos para juntarlo a la decoración, Angie. Sí, ya lo van a montar. Y ya lo vamos a poner ahora mismo, pero hoy estaba. Lo voy a acercar para que ustedes lo vean. Ahora sí lo voy a pegar. Solamente es muy importante que nosotros veamos bien cómo vamos a pegar esto o anudarlo. Acá nos dicen hermoso, muy hermoso, eso sí es arte. Gracias, mi gente. Gracias por estar aquí, por apreciar este tiempo. Ahí va. Que dice, me encanta, aplausos. Qué bello. Super nice, guys. Ahí está. Ok, señores. Entonces ahora me voy a poner, claro que sí, con mis dashes para pegar el humo al árbol, en la parte del árbol. So now we're going to turn on the owl. Ella ubica primero. We're going to find the perfect spot for this owl. Ahí. Perfecto. Perfecto, miren ahí. Primero lo puedo Mateo y ahora procedo a pegar. So now we're going to, esos son los balloon dashes. O los strips. Sí, señor. ¿Son los dashes o los strips? Strip. Okay, perdón. Thank you. Now we're going to be using the balloon strips. Vamos a usar los balloon strips. Los podemos encontrar en cualquier asociado de llamar. Balloon strips son lo mismo que los balloon dashes, solamente que cubrimos unas
área más grande porque es casi el doble del pegamento, pero es doble adhesivo y es igualito. The same thing as the balloon dashes, the balloon strips. It just covers a bigger surface area and double-sided as well. You can find it anywhere that you find Jamari balloons. No necesito demasiado. Con 2 puntos de pegamento ya estoy bien. So we don't need only need two time points or use 2 dashes, and we simply glue it onto the decoration. El live, para la gente que acaba de entrar, el live también va a estar grabado en la cuenta de Joyas Esther. Y también les invito a que sigan nuestra cuenta de YouTube, Jamar USA, que está grabado todos los videos, todas las clases, e incluso la primera clase de Angie. Y como pueden ver, Jamar USA es la cuenta de YouTube. ¿Cómo se ve ahí? ¿Cómo se ve ahí? ¿Qué piensa la gente? Yo creo que está perfectamente balanceado la decoración y está muy lindo este búho. Está muy lindo. Guys, what do you guys think? Acá dice, the project is so natural. I feel green. That's a very, very, very nice way to say it. Thank you for learning something new with us today. Hopefully we're inspired. Hopefully you're able to do something like this. Tag us when you do. We invite you to join us for more classes tomorrow, every other day, every weekday, 11 a.m. Eastern Time and 3 p.m. Eastern Time. Acá nos comentan que ahí se ve súper divino, hermoso, me encanta el búho, espectacular, Angie. Hermoso, aplausos. Qué tradición, y creo que pasa, no sé, se me fue el mundo. Mateo, voy a enseñar a hacer esta florecita rápidamente, no toma ni 2 minutos. So now that we glued on the owl, now we're going to learn how to make this little flower that's going to be a little bit more detail, a little bit more accessory for this amazing decor. Acá viene la florecita que es lo que le va a dar la personalidad de Angie. Algo bien cute, algo bien un detalle pequeño que hace la diferencia. Con el mismo cuello del globo de la que pone encima, es que la paso por el centro del espacio, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver. Así es. Acá la gente está loca por la decoración allí. Ay, qué bueno, qué bueno. Qué alegría, de verdad. Acá la gente no deja de comentar. Qué hermoso está todo el proyecto. Y tengo un toque final. Que son estas pequeñas abejitas que hice. Para ponerlas por aquí, porque ahora no podemos dejar. Así que aplausos para eso. Very, very cute. Muy lindo. Y ya como vemos que la combinación de colores está por toda la decoración, es un balance muy bien. Estamos con los cafés, con los verdes, también el rosa, lo podemos ver también en el búho, lo podemos ver en las flores. Así que estos colores están por toda la decoración, está muy balanceado, muy lindo para ver. Así que creo que hoy cumplimos un reto muy grande, que es el balance de los colores con algo que es naturaleza y los animales. También usando unos globos de 19 pulgadas, ahorrando espacios, ahorrando globos. Usamos muy buen los globos, muy eficientemente. Hicimos una decoración muy grande. Así que muchas gracias a Angie por esta decoración. Acá la gente está loca, en serio, Angie. No dejan de comentar. Oh my God, qué alegría. Me preguntan cómo hiciste las abejas. Yo quiero ganar, ayuda, Mateo. Sí, quieren saber cómo hiciste a las abejas, las flores. Se están volviendo. Están locos. Bueno, señores, ¿qué quieres saber? Cuéntame, Mateo. Acá dice, ¿cuánto aguanta esa decoración en el sol? Yo creo que esta pregunta la podemos contestar ya. ¿Cuánto aguanta la decoración? En el sol. Mira, yo voy a responder esa pregunta ahora mismo. Ya vamos a responder esa pregunta.
Vamos a ver si las abejas ovejas, las abejas no las contesta. Vamos a ver. Mateo, los globos son hechos de látex. El látex, cuando caliente, se perjudica porque al calentarse se explota. Tú no puedes, de verdad, aunque el producto sea súper de calidad, exponer el globo al sol en su máxima potencia porque realmente hay que cuidar el producto y eso es un mal uso del producto, lo que yo tengo en mi experiencia. Tú puedes ponerlo en una sombra, en temperatura tibia, pero ponerlo en el sol así, es de verdad, yo pienso que es una mala práctica. Así que yo no recomiendo que los globos se pongan así en el sol a la 1, a las 12 del día, a menos que haya una sombra que los proteja un poco, porque concha, se calienta, o sea, el sol los calienta. Pero sí te puedo decir que algo así, en temperatura ambiente, en un lugar que haga calor, pero haya sombra, te puede durar, yo diría que hasta más de un día, hasta más de un día. Okay, perfecto, muchas gracias. Guys, they pretty much asked, can we expose this decoration to the high heat, high temperature? And in her experience, she does not recommend someone. Well, first of all, she says a professional will always know that they must not inflate the balloons to its maximum capacity. So if you're using a 19-inch balloon, you must at most 17 inches of inflation. That's one thing. And second thing, you could use shade, and always advise your customer that it's gonna be something very delicate when it comes to heat. But the question pretty much was how long will the decoration last for her son, and where she recommends with nice shade in a high temperature, it will probably last around a day or two. Remember, the heat is very bad enemy for latex. Así que un fuerte aplauso a Angie por esta grandiosa decoración. Muchas gracias a la gente de Joyas Esther, pero más que todo a Angie por esta inspiración, este trabajo tan bello, Angie. De verdad que, wow. ¿Te gustó? Pero acá nos siguen preguntando, habla del tour, que muy bello, las abejas. Angie, por favor, haz una abeja, please. Están locos. Si tú no lo autorizas, yo lo hago. Si no lo tendría que tener que cubrir, lo hago. Porque se hace tan rápido que ustedes no se imaginan lo rápido que es. Bueno, si tenemos 5 minutos, si 5 minutos lo podemos hacer, lo hacemos. Si no, Sí. lo tenemos que ir a la cuenta de Angie, porque la verdad ya estamos pasados de tiempo. Yo tengo que ir a tomar agua porque la voz ya se me está yendo. Pero vamos a aprender aquí por ustedes, vamos a hacer. Así que compartamos este live antes de que empecemos, please. Para la gente que quiera aprender a hacer esto, please compartan el live. Estas abejitas son muy lindas y queremos compartirla con mucha más gente. Lo que vamos a utilizar son 3 globos. Uno negro, 260, amarillo, 260 y clear o blanco, puede ser 260. Pongan mucha atención, por favor, mucha atención, bastante atención. Los comentarios, por favor, dejémoslos para que pongamos mucha atención. Vamos a empezar con un globo 260 negro, amarillo y clear. Y clear. Okay, so we're going to start off for the bees. Guys, we're going to be using a yellow balloon, a black, and a clear. Ok. Voy a inflar mi globo amarillo, que es el cuerpo y la cabeza de mi abejita. Now we're going to start off with the yellow balloon. That's going to be the body of the bee. Para el total del cuerpo, lo que vamos a necesitar es un total de 7 dedos en nuestro globo 260. So 7 dedos. we're only going to use approximately 7 fingers for this 260 balloon. Para la cabeza vamos a hacer una burbuja de 3 dedos. We're going to use a 2-finger bubble. Ok. Agarramos nuestro nudo y aquí lo unimos a la conexión bien pegadito. And we're going to tie the connection. That's going to be the neck and like this is un pellizco. Sí, como si fuera un pellizco, exactamente. Entonces yo no lo quiero tan largo el cuerpo, yo lo quiero así pequeñito. Voy a cortarle ese dentro. So we're going to use a 4-finger bubble and cut the excess. Es como 4 dedos. El cuerpo sí, vendría siendo el cuerpo de 5 dedos. El cuerpo. So it'll be 5 fingers for the body. Ya este es el cuerpo de la cabeza. Ahora vamos a hacer las alitas con nuestro globo clear. So now with the clear, we're going to be using, esas son las alitas. Las alitas. Para las alitas, con el globo clear vamos a hacer 2 loops de aproximadamente 4 deditos.
So we're gonna be using around 4 or 5 fingers for the double bubble. Y cortamos el exceso. And we cut the excess. Listo, para asegurar. Y listo. Ahora vamos a pasar nuestras alitas por la cabecita. Now we're gonna use the wing. We're gonna put it through the head. Super lindo, super lindo. Así. Vamos a dejarla bien. Entonces yo le hice unas antenitas súper sencillas de esta forma. Un globo prácticamente vacío, solamente con el aire que tiene que se genera cuando lo anudamos, o sea, que queda así como un gordito. poco de aire. Exactamente. Voy a Es meter un negro. sería como de este tamaño. Y aquí voy a hacer otro nudo. Para Como a un cuarto del tamaño, vamos a hacer el nudo. Exactamente, Mateo. Mateo, te has vuelto todo un experto. Un aplauso para Mateo. So guys, we're gonna inflate a little bit of the black balloon, and to a quarter of the balloon, we're gonna make a knot. Busco el centro y anudo. Así me queda como antenitas. And that's gonna be like the antlers of the bee. Y esto lo voy a pasar por abajo de la cabeza, de abajo hacia arriba. And it's gonna go from the bottom all the way to the top. Super cute, super cute. Hay que no de frente para ahorita la abejita. Ya quiere que le saluden, que le digan hola, bienvenidos a Be Happy. Bueno, tú lo sabes ya, ustedes son parte de esto también. Está muy lindo, está idénticamente una abejita, está super cute. Y la carita, 2 circulitos para los ojitos y una boquita. And all we have to do is draw out the face, because you know her motto is "Be happy," and this is her signature bee. As you can see right now, we're gonna make a very happy bee. Rayitas. Señores, esto no se estresa. A mí me encanta hacer este tipo de cosas. Está muy linda. Así que sí, como pueden ver, ese es el tema de ella, del tour de ella es Be Happy, en inglés bee es avispa, y por eso es que tenemos las avispas felices. Así que muy lindo eso. Y no, solamente fue 3 globos, para que la gente vea que es tan fácil crear cosas buenas y bonitas con los globos de Balloons. Y bueno, es solamente usar la imaginación, la personalidad de uno, y bueno, siempre hay que hacer que la personalidad de uno se vea en la decoración. Que decimos con Angie, be happy. En un live con las alas blancas y con un logo 350. Very nice, muy lindo. Así que, bueno, un fuerte aplauso a Angie, porque en realidad aprendimos mucho hoy. Así que quiero ver toda la gente haciendo avispas, árboles, búhos, quiero flores, quiero ser que nos etiqueten a todos, más que todo a Angie. Te agradecemos, Angie. Gracias a ti y nada, todas las personas que ya saben que estaré comenzando en New York, después voy a República Dominicana, Santiago de los Caballeros, Orlando y Boston, con Be Happy y los globos de Yemar. Así que los espero todos por allá, aprender 2 días full de clase. Para cualquier información pueden escribir a mi página www.valorizaguayani.com. Lo podemos dejar fijado en el live cuando lo grabemos, que va a quedar en la cuenta de Joyas Esther. Igualmente, en nuestras historias vamos a compartir la cuenta de Angie para la gente que se quiera escribir en su grandioso tour, que apenas la anunció ayer. ¿Cierto que sí? Sí, de eso me sé. Así que súper. Vamos a tomar una foto, Angie. Claro que sí, quiero foto, quiero que la compartan, que vean el proyecto. Voy a eliminar los comentarios para la foto. Vamos. 1, 2 y... ¡Excelente!
súper. Que les haya gustado. Estoy súper contenta con el resultado también. Así que no se recuerden, si quieren inscribirse al tour de Angie de Be Happy, sigan a Balloons Designs by Angie, también va a estar fijado en el video de esta grabación con Joyas Esther. Muchas gracias a Joyas Esther por tenernos hoy con Angie. Que voy a hacer usted también. ¿Cómo? Que participen en la dinámica de voy a hacer usted. Del live Ajá. de hoy. Participen también en el concurso, que también pueden compartir el live después del concurso para ganar su premio con Joyas Esther. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Joyas Esther. Gracias, mi love you. Les recordamos que todos estos globos los podemos conseguir en Joyas Esther, en Nicaragua, en todas las localidades de Yamar Balloons, donde venden Yamar. Bueno, nos vemos en la próxima, mañana a las 11 a.m. hora este, y les recordamos que nos sigan en nuestra cuenta de YouTube, Yamar USA, para las que no nos siguen. Yamar USA, podemos ver todos los videos, incluso este live de hoy. Así que, un fuerte aplauso, muchas gracias, Angie, nos vemos en la próxima clase. Gracias para mí, muchísimas gracias. Besos. Saludos, bye bye. Bye.